A continuación, cedemos el uso de la palabra al ministro de Salud, el doctor Daniel Salas, quien dará el reporte epidemiológico. Muy buenas tardes a todos los miembros, autoridades que me acompañan en la mesa con el grupo acá que se va a referir a los temas, y también a todos los que están presentes y todos los que siguen la transmisión. Un saludo muy especial. Por favor, si me pueden poner la lámina o el slide que quiero presentar de básicamente lo que queremos en este momento analizar. Es que después, ustedes se acuerdan que en diciembre tuvimos un incremento muy importante de casos y estuvimos de hecho que al borde pues estuvimos en un momento en que ya de manera práctica no teníamos camas UCI disponibles para algunos pacientes críticos que lo estaban ameritando. Afortunadamente no se consolidó esta situación y empezamos a bajar la cantidad de casos y llegamos a un punto mínimo en donde se reportaron 2.479 casos. Eso fue hace 7 semanas. Y ustedes pueden ver en ese gráfico que la semana que acabamos de cerrar, estamos ya cerrando con 4.987 casos, en un franco aumento. Ustedes ven la línea amarilla, representa los casos y los fallecidos que también se están incrementando. Tal vez la semana tras anterior, que fue Semana Santa, pues sí, hubo una disminución en la captación de casos. Ustedes ven que eso no pasa con los fallecidos, que es un dato más constante. Pero vean ustedes que incluso la semana 12 epidemiológica ya había un aumento, igual que, ¿verdad? Que esta tendencia ya se empieza a marcar muy fuertemente y esta cifra de esta última semana nos preocupa mucho. Tenemos en este momento un escenario más complicado debido a las variantes del virus que son más contagiosas, la brasileña, la del Reino Unido, la de Sudáfrica y algunas de California y otras que son de especial interés porque pueden provocar que este aumento de casos sea mucho más rápido de lo que hemos experimentado anteriormente. Entonces, en el marco de toda esta complejidad que ustedes ven, queremos hacer ese llamado a la población porque todavía, en este momento estamos dependiendo, como lo hemos dependido en realidad en toda la pandemia, pero dependemos en este momento de la responsabilidad de cada persona y de cada supervisor y administrador y dueño de los establecimientos para reforzar las medidas. El uso del cubrebocas tiene que estar presente siempre. El hecho de que no llegue nadie enfermo a ningún local, a ningún lugar donde hay otras personas. El tratar de no romper las burbujas sociales, a menos de que sean casos muy especiales, y siempre esto no puede convertirse ya en la norma, de que yo digo, bueno, hoy rompí mi burbuja social, no guardé medidas, mañana también, pasado mañana también. Siempre cuando vayamos tratemos de movilizarnos siempre con la burbuja de protección, no la burbuja social, porque a veces eso se malentiende, pero es una burbuja de protección. Y sobre todo la supervisión in situ. O sea, estamos en este momento teniendo muchas movilizaciones, como es normal en todo el país, pero si esas movilizaciones se dan con el más alto grado de responsabilidad, de cumplimiento de protocolos, podemos hacer que esa curva, que empezamos a ver que empieza ya a incrementarse de forma muy alarmante, vaya a no seguir aumentando, sino más bien a doblarse. Como lo dijimos en algún momento del año pasado, podemos doblar la curva, pero eso requiere de responsabilidad, requiere de dedicación y no queremos, en realidad jamás, esta no es nuestra intención, llegar a tomar algunas otras medidas como lo hemos tenido en semanas anteriores. Creo que aquí todos dependemos de todos y queremos más bien que las actividades continúen, que ojalá se siga levantando la economía, pero no a costas de que haya más casos o más fallecimientos o más internamientos. Yo creo que ese tema todos lo sabemos bien, porque es un tema que es un lenguaje que hemos venido hablando durante el último año. Pero sí hace falta recordar, hace falta reflexionar, hace falta decir que estamos en realidad todos en las manos de todos y todas, y que en la medida que apliquemos protocolos y sepamos que la movilización que vayamos a hacer fuera
de nuestros hogares tiene que ser de la forma más responsable posible, podemos doblar la curva. Vean, ahora estábamos analizando los datos en donde se ve claramente que el grupo de 20 años a 64 años, en comparación con los adultos mayores, es el que más se enferma. Se enferma 80% de casi que de las enfermedades se dan en ese grupo. Pero lamentablemente ese grupo es un grupo que lleva el virus a los de 65 y más y termina siendo ese grupo 65 más el que más se muere. O sea, los de 20 a 64 son los que más se movilizan, los que más eventualmente pueden cuidarse y lamentablemente muchas veces no lo hacen o cuidar a otros y terminan infectando a muchos de 65 años y más, que son los que se mueren en la gran mayoría. Porque recordemos que mortalidad tenemos en todos los grupos de edad y lamentablemente pues el COVID también afecta a personas más jóvenes de 20, de 30, de 40. Todos, no podemos jamás decir que alguien que se infecta tiene garantizado que va a recuperarse rápidamente. Siempre hay un riesgo y sabemos ya cuáles son también los factores de riesgo: la obesidad mórbida, la diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, enfermedades cardíacas crónicas, ¿verdad? Son factores que ya hemos venido, la hipertensión, son factores que hemos venido diciendo, ¿verdad?, que son de más cuidado. Así que esto es decirles, población, podemos hacer mucho para no llegar a escenarios más críticos y esperemos también, obviamente la vacunación pues va avanzando. Si logramos todos empoderarnos de nuevo, ser responsables, cuidar que esa movilidad, esa movilización que se da de las personas sea llevada a cabo de la forma más responsable, podemos dar chance de que la vacunación avance y eso, sobre todo cuando ya salgamos del grupo 2, nos da un hito dentro de toda la estrategia de vacunación y estamos haciendo todo lo posible para avanzar también con esa vacunación y poder proteger a la mayor cantidad de gente posible. También necesitamos que la gente se vacune. Eso es muy importante, que entre todos vamos a lograr esa inmunidad colectiva, esa inmunidad conjunta, ese músculo fuerte que nos va a permitir poder movilizarnos con mucho más tranquilidad de que no vaya a haber personas o un porcentaje de personas que vayan a enfermar gravemente se va a disminuir de forma sostenida y muy importante. Gracias. Muchas gracias al ministro de Salud, el doctor Daniel Salas. A continuación, el gerente médico de la Caja Costarricense de Seguro Social, el doctor Mario Ruiz, se va a referir sobre la situación de camas y ocupación hospitalaria. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Primero, quiero felicitar al personal del CENARE SEACO, que hoy pudo reactivar varias consultas que se están dando de forma presencial en el CENARE. Muchas gracias al doctor Aguilar Tazara y a todo el equipo de trabajo por esta reactivación de servicios en el CENARE SEACO. Estamos ante una situación preocupante. De hecho, los casos están aumentando, también están aumentando las hospitalizaciones. Ahorita yo se los voy a presentar en unas diapositivas, pero en menos de 15 días se ha duplicado la cantidad de personas que tenemos internadas en los diferentes hospitales del país. Además de que están aumentando los casos y están aumentando las hospitalizaciones, como les digo, hemos identificado en varios centros de salud algunos funcionarios que, a pesar de completar sus 2 dosis de vacuna, han dado positivos. La mayoría de ellos leves, pero ayer tuvimos que trasladar un funcionario del Hospital de Limón, que está internado delicado en el Hospital Calderón Guardia, en la unidad de cuidados intensivos críticos, que había cumplido con su esquema de vacunación. Y esto se debe, como decía el señor ministro, probablemente a las variantes del virus que estamos enfrentando en estos momentos, la variante brasileña, la de Sudáfrica, algunas de California, y por eso es que no tenemos que bajar la guardia. Si bajamos la guardia y no mantenemos las medidas de distanciamiento, el lavado de manos, los protocolos, los aforos, es muy probable que los casos sigan aumentando más y que de repente no tengamos la capacidad a nivel hospitalaria de atender a los pacientes que requieren una cama de cuidados intensivos. La vacunación, lo hemos dicho varias veces, es una arma que hay que utilizar durante la pandemia, pero no evita al 100% que las personas se enfermen. Entonces, por favor, hay que tener muchísimo cuidado. Vean este caso de este funcionario y probablemente se van a ir presentando más casos en funcionarios y en pacientes. Por favor, si podemos poner las diapositivas.
Ante esta inminente nueva ola pandémica y la presencia demostrada en el país de nuevas variantes o cepas que cuentan con mayor capacidad de transmisión, hemos identificado una acelerada y sostenida incremento en los casos, más del 70% en las últimas semanas. Y en hospitalizaciones, en menos de 15 días se duplicó la cantidad de pacientes internados. En el comportamiento actual de casos, podemos ver cómo hemos variado. El 29 de marzo del 2021 teníamos 211 pacientes hospitalizados y hoy, 12 de abril, tenemos 435 pacientes hospitalizados, de los cuales 208 están en cuidados intensivos. Para el viernes 9 de abril tenemos una tasa de contagio de 1.41. Eso quiere decir que de cada 10 personas enfermas se van a enfermar 14 más. Este nivel alcanzado corresponde al mismo que se tenía en julio del 2020. Así de grave es la situación. Ustedes recordarán que en septiembre y en diciembre del año pasado fue cuando tuvimos los casos más elevados. Ya estamos viendo una tendencia muy similar. Esto indudablemente va a repercutir por los diferentes servicios que tenemos, porque las camas que se utilizan para los pacientes de COVID son camas que se le quitan a otras patologías, pero siguen llegando accidentes de tránsito, siguen llegando pacientes infartados, siguen llegando pacientes que requieren atención. Esto, como lo hemos dicho otras veces, es una sindemia, es una mezcla de factores. Y en estos momentos, con la actividad que tenemos, todas las patologías siguen llegando. Y por eso estamos tratando de mantener al máximo las funciones de todos los centros de salud, pero dependemos de la cantidad de casos. En esta nueva normalidad, estamos viviendo algo muy similar a lo que vivimos meses atrás. Y como les dije anteriormente, la vacuna es una herramienta, pero no tiene que desplazar todas las medidas de protección. Nosotros ya lo hemos dicho otras veces, tenemos una capacidad limitada de camas, son 956 camas de salón y 359 camas de cuidados intensivos. Tenemos un intensivista menos que el año pasado, por el doctor Solís, que desafortunadamente falleció. Y aún así estamos manteniendo la misma cantidad de camas, pero el personal está recargado, el personal está cansado. Vamos a seguir al pie del cañón 24/7, pero esto no se resuelve en los hospitales, se resuelve en cada una de nuestras comunidades, se resuelve en cada una de nuestras familias, en los sitios de trabajo donde tenemos que mantener las medidas de distanciamiento, una distancia social sana, evitar fiestas, evitar aglomeraciones y mantener los aforos. Al día de hoy tenemos 640 camas habilitadas y, como les dije inicialmente, de ellas 250 son de UCI, 390 de salón, pero ya tenemos 208 pacientes internados en las unidades de cuidados intensivos. Y esto probablemente se va a ver reflejado en los próximos días en un aumento de los pacientes que van a fallecer por día, porque de los pacientes que ingresan en cuidados intensivos, el pronóstico es reservado. Además, hablando con el doctor Marco Vargas y con el doctor Max Morales, que son los encargados de los traslados en el SEACO Senare y el COP19, que realizan todos los traslados del país, desafortunadamente, y digo desafortunadamente porque ellos lo hacen con mucha pasión al trabajo, hemos completado más de 1000 traslados de equipos Prime. Y en esta última semana han tenido que realizar entre 20 y 25 traslados diarios de pacientes de diferentes áreas, zona rural, que están recibiendo atención en los hospitales nacionales. La estrategia se está manteniendo, estamos concentrando todos los pacientes en el Calderón Guardia, el Hospital México, el Hospital San Juan de Dios, el SEACO, el Hospital Psiquiátrico. También ya se tuvieron que convertir duales el Hospital de Cartago, el Hospital de Heredia, el Hospital de Alajuela, el Hospital de Punta Arenas y el Hospital de Pérez Celedón. Esto refleja cómo cada vez hay más casos a nivel nacional y si tenemos que reconvertir todos los hospitales lo volveremos a hacer, pero esto implica que no se pueden atender otras patologías que también requieren atención médica. Nosotros vamos a seguir haciendo todo lo posible, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista operativo. Los compañeros y compañeras de cada una de las unidades están muy comprometidas y a esto se le suma el proceso de vacunación, pero como les dije inicialmente, esto no se gana en los hospitales, se gana en la comunidad. El combatir esta sindemia es una responsabilidad de cada uno de nosotros,
Por favor, cuidemos a nuestros familiares, cuidemos a nuestros seres queridos. Y en realidad cuidarlos es muy sencillo, es mantener las medidas de distanciamiento, el lavado de manos y los protocolos que ya ha establecido el Ministerio de Salud. Por favor, les hacemos un llamado a la prudencia. Estamos en una situación crítica que se puede volver más crítica y llegar a la saturación de los servicios de salud. Muchas gracias. Cedemos el uso de la palabra al presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, el señor Alexander Solís, quien se va a referir sobre el reforzamiento del modelo de gestión compartida en los territorios. Muy buenas tardes a los compañeros acá en la mesa principal, a las personas que están también en esta sede y a quienes nos siguen por diferentes medios. En aras de optimizar el tiempo, he hecho un saludo general, precisamente porque el mensaje que debemos de posicionar es un mensaje muy fuerte. Hace algunas semanas yo manifesté en una de las conferencias de prensa que vivíamos momentos muy difíciles y parafraseando, haciendo analogía a un partido de fútbol, decía que era como ir con el marcador 2-0, que es el más peligroso, cuando comenzamos a bajar los casos. Estamos muy preocupados por el incremento de los casos. Como ya lo mencionó el doctor Ruiz, la batalla no se gana en los hospitales. En los hospitales hay personas muy sacrificadas que atienden diariamente a las personas lesionadas de la batalla, pero la batalla se gana en el terreno, en el territorio. Yo quiero nada más mencionar muy rápidamente, para justificar lo que he dicho de la preocupación. Hace 2 semanas, en la gráfica que nos mostraba el señor ministro, teníamos 3.312 casos. La semana pasada la antepasada registramos 2.739 y para la última semana epidemiológica, que es la semana que acaba de pasar, registramos 4.979. Pónganle 5.000 casos para tener mayor claridad de lo que eso significa. Un 80% más, correcto. Eso lo vivimos entre la semana del 2 al 8 de agosto del 2020. Recordemos que esa semana, ese periodo entre julio y agosto, íbamos subiendo los casos, pero para llegar de 3.000 a 5.000 casos nos tomó 5 semanas. 5 semanas nos tomó en agosto del año pasado pasar entre 3.000 y 5.000 casos. Y en este 2021 nos está tomando 3 semanas, nada más. 2 semanas prácticamente, para pasar de 3.312 casos a 4.979 casos. Eso realmente es preocupante porque aquí están los especialistas. Yo solamente interpreto lo que ellos muy profesionalmente nos alertan siempre, pero tengo entendido que no estamos reflejando aquí todavía el porcentaje mayor de los casos que se contagiaron en Semana Santa por la alta movilidad. Durante Semana Santa fuimos claros, como equipo de trabajo, en mencionar que no podíamos tomar decisiones de cierre, que la economía necesita respirar, que los costarricenses y las costarricenses necesitamos trabajar. Y esa es la posición que estamos manteniendo, pero dependemos de que en los territorios, en nuestras casas, podamos reforzar esas medidas. Hemos trabajado muy fuerte con los comités municipales de emergencia, con las instituciones como el Ministerio de Salud, el INCIENSA, el 911, el Ministerio de Justicia, los puestos fronterizos, para reforzarnos con personal, para implementar medidas de control sanitario, pero todo esto es controles y supervisión. Nos falta lo más fuerte, que lo hemos asumido, que muchas personas lo han asumido, que hemos hecho mediciones y más del 70% de la población asume responsablemente las medidas, pero estamos bajando la guardia. Estamos bajando la guardia en los comercios, estamos bajando la guardia en los sitios públicos, estamos bajando la guardia principalmente en nuestras casas. Estamos rompiendo las burbujas sociales, estamos dejando de usar la mascarilla y eso se muestra en el aumento de los casos. Va a ser necesario fortalecer los modelos de seguimiento, los modelos de alerta. Vamos a trabajar muy fuertemente en precisar las alertas tempranas, esa alerta sindrómica de la que hemos hablado siempre, que trabaja la Caja Costarricense de Seguro Social, poder valorar los datos de la positividad, de las hospitalizaciones y lo que también el doctor mencionó,
de las tasas de ataque en los diferentes territorios. Los comités municipales de emergencia trabajan muy fuerte en esto, los gobiernos locales, las asociaciones de desarrollo, pero de nada sirve que los grupos organizados estén trabajando en los controles si nosotros estamos haciendo que el riesgo nazca en nuestras casas. Compartíamos el fin de semana anterior en uno de los más de 70 cantones que ya estamos visitando para poder identificar ese trabajo comunitario, y nos mostraban, creo que era en Santa Cruz de Guanacaste, si mal no recuerdo, cómo el perfil de los contagios ha cambiado. El año pasado nos contagiábamos en las actividades laborales y productivas, pero este año nos contagiamos más en las actividades sociales y familiares. Y eso significa que podemos tomar el control, porque ya hay una parte de la institucionalidad, de las empresas, del comercio, que ha tomado acciones responsables. Ahora nos toca a nosotros, desde nuestra casa, en el compartir con la familia, no bajar la guardia. Seguiremos trabajando con los comités municipales de emergencia, seguiremos reforzando las medidas en los territorios, pero esto no basta. Si usted en su casa, si usted en un centro de trabajo, en un sitio público o en el comercio, baja la guardia. Porque de lo contrario, seguirán nuestros hospitales llenándose de personas ya lesionadas, como si esto fuese una guerra. Tenemos que trabajarlo en el campo, tenemos que ganar la batalla en el campo, y el objetivo, la meta, es no enfermarnos. Porque es muchísimo más fácil prevenir, mantener también la economía funcionando, que curar en los hospitales. No queremos, como decíamos el año pasado, no queremos ver gente que no tenga atención en un hospital. Yo termino nada más parafraseando al doctor Ruiz, que dijo que la batalla no se gana en los hospitales, se gana en el terreno. Es ahí donde tenemos que trabajar en un modelo de responsabilidad compartida. Muchísimas gracias.